Tema 12. Vamos a ver un poquito lo que es la parte dedicada a lo que es actualmente España, desde el final de la prehistoria hasta la llegada de la Edad Media. Hay 4 apartados, o sea que es un tema muy cortito, y tenemos que empezar con los que eran los habitantes antes de que vinieran los primeros colonizadores. Vamos a fijarnos primero en este mapa. Es un mapa en el que está separado 2 grandes zonas, en la que esta zona que da al Mediterráneo y Andalucía es la zona llamada Íbera. Ahora hablaremos de ellos. Y la otra zona es la zona celta o celtíbera. Los celtas seguramente estarían por la parte norte y los celtíberos serían una mezcla entre celtas e íberos. Si os fijáis, hay un montón de nombres ahí. Son nombres de antiguas tribus, tanto celtas como íberas, y que se han mantenido a lo largo de los años. Fijaros que estos nombres nos tienen que sonar. Galaicos, astures, cántabros, vascones, lusitanos, Portugal. Recordar que a los portugueses se les llaman lusos, o no se les llaman lusos. Lusones, ¿dónde aquí están los lusos? Ah, no, pues no lo sé. Pero, por ejemplo, los ilergetes son los de Lérida. Por eso se les llama ilerdenses. Es que hay de varios tipos. Hay algunos nombres que nos han mantenido, pues porque también desde entonces hemos sufrido docenas de invasiones. Entonces, cada invasión me ha traído algo nuevo. Por ejemplo, los árabes nos trajeron también un montón de nombres. Los visigodos también nos trajeron un montón de nombres. Así que las cosas van a ir cambiando. Y por supuesto, quienes más nombres nos van a dar son los que han dejado quizás una huella más profunda en nosotros. Los romanos. Pero para esperar a los romanos tenemos que ver cuáles eran los diferentes grupos que había aquí antes. Vamos a empezar con los íberos. Pueblos íberos que habitaban en el este y en el sur de la península ibérica. Es lo que estamos diciendo que era este lado. Más o menos desde el siglo VIII a.C. Precisamente por estar en esta zona van a estar en contacto directo con pueblos mucho más avanzados que ellos, sobre todo con griegos y fenicios. Los griegos ya los conocéis. Recordad que tuvieron que salir de Grecia y muchos hicieron colonias fuera de sus tierras. ¿Os acordáis de eso? ¿Cómo vivía esta gente? Pues esta gente vivía, más o menos, en poblados de este tipo. Poblados que estaban situados en un alto, cerca de un río, amurallados, con casas rectangulares en las que tenían los servicios más básicos. En la misma habitación estaba el taller, la habitación, la cocina, todo. Nada que ver con lo que conocéis ahora, ¿eh? O sea, nada de camas con muelles, ni habitaciones separadas, ni una cocina con vitrocerámica, nada, de eso nada. Un sitio para el fuego, un jergón para poderse tumbar, hecho de paja normalmente, y 4 estanterías para guardar sus cosas, un poquito de cerámica y se acabó. Aún así, eran pueblos relativamente civilizados. Relativamente civilizados. ¿Veis? Poblados amurallados, vivían a base de tribus y estaban gobernados por un rey. El rey se llamaba aquí Régulo. Y por supuesto, como en toda pirámide antigua de poder, los que estaban en la parte de arriba del rey, los nobles, los sacerdotes y quienes tienen las armas, los guerreros. ¿De qué vivían? Pues esta gente vivía de la tríada mediterránea. Hemos dicho que tuvieron relaciones con los griegos. Por lo tanto, trigo, vid y olivo. ¿Vale? Eso es lo que más van a plantar y con lo que también van a negociar. Ganadería, ovina, caprina. ¿Sabéis lo que es caprina? Cabras. Ovina, de ovejas. Destacaban también en minería, oro, plata, cobre, hierro, que era lo que más se utilizaba en esta época. Eran muy buenos forjando espadas. Ya sabían del uso de la forja, que ya sabéis que es esa forma en la que yo endurezco el metal, sobre todo el hierro, a base de calentarlo y martillearlo. ¿Os acordáis que llegamos a verlo en la época prehistórica? Se calienta y se golpea, se calienta y se golpea, y de esa forma se va endureciendo cada vez más el hierro. Eran, ya digo, bastante buenos. Tenían buena cerámica, también porque aprendieron mucho de los
pueblos colonizadores, tejidos. Bueno, eran tan buenos y tuvieron tanto contacto con estos pueblos que incluso llegaron a acuñar sus propias monedas. Vieron que los griegos tenían monedas, pues ellos también hicieron monedas. Problema con los íberos, que aunque ha sido uno de los pueblos, de los primeros pueblos que estuvieron aquí en condiciones, en España, lo que es ahora mismo España, tenemos muy poquita información porque aunque ellos sabían leer y escribían un montón de cosas, no hemos podido descifrar su lenguaje. Y eso es una pena. Todo lo que conocemos es por medio de los griegos, de los fenicios, de los romanos, que nos cuentan cosas de ellos. Pero si consiguiéramos algún día descifrar su lenguaje, la verdad que la historia de España sería todavía muchísimo más rica. ¿Vale? ¿A quién adoraban? ¿Cuál era su religión? Bueno, pues su religión es una religión todavía que está anclada un poquito en la prehistoria, porque siguen adorando a divinidades femeninas, que recordar que en la prehistoria estaban asimiladas ¿a qué? A la fertilidad. Con lo que, en ese sentido, no se habían desenganchado mucho del mundo de la prehistoria. Lo realizaban en una serie de santuarios que tenían más o menos cerca, y una cosa importante que hacían y que no hacían otros pueblos es que incineraban a sus muertos. Incinerar significa ¿qué? Quemarlos y guardar las cenizas en una urna. Esas urnas después se metían en unas tumbas en las que si uno era un guerrero, tumba con su escudo, su lanza, su espada, lo que cuadrara. Porque el otro medio, si esto se llama incinerar, ¿el otro cómo se llama? Quemar. Enterrar. Enterrar, pero eso también tiene un nombre. Es inhumar. Punto 2. Los celtas. Vamos a ver, los celtas llevan menos tiempo que los íberos en la península, porque me van a venir de Centro Europa. Es una serie de tribus que salen de la parte que podría ser ahora mismo Austria, Suiza, el sur de Alemania, y que se van a distribuir por buena parte de Europa. Una parte nos va a llegar a nosotros a la península ibérica, pero otra parte se pondrá en el norte de Francia. Incluso algunos atravesarán el Canal de la Mancha y llegarán al Reino Unido y a Irlanda. Y así los celtas, va a ser como una especie de cultura que todavía nos llega a nuestros días, por ejemplo, en forma de música. La música celta tiene un instrumento muy típico. Eso es, la gaita. Seguro que habéis visto gaita escocesa, pero seguro que también conocéis la gaita gallega. ¿Nunca habéis visto un gaitero gallego? Bien, gaitero asturiano. En todas las botellas. ¿No hay una cosa que se llama sidra del gaitero? Bueno, pues es también del norte de España. Bueno, pues esta gente se va a establecer por ahí. Van a vivir similar a los íberos, porque viven también en altos, lo que pasa que sus casas, en vez de ser rectangulares, son circulares. Bueno, está muy bien. De esta forma, a la hora de barrer, no tienes que barrer rincones. Está chulo. Se organizan en tribus, igual que también lo hacían los íberos, y lo que van a tener de diferente es que después, dentro de ellos, va a haber clanes. Clanes que a su vez tienen su propio jefe. Y por supuesto, todo formado a base de familias. ¿Quiénes son los que controlan? Las familias más poderosas, que serán siempre las que marquen la pauta. ¿De qué vivían? Esta gente comercio poco, con lo que tenían una economía de subsistencia. Los celtas abastecían de lo que ellos mismos producían. O sea, no compraban productos a otros sitios. Se dedicaban sobre todo a la ganadería, pero también cazaban, por supuesto, pero también tenían cierta agricultura. Pero la agricultura que tenían era de cereales, básicamente. Fueron especialistas en metalurgia y fueron capaces de hacer también buenos objetos de metalurgia, sobre todo en bronce y hierro. Y como los íberos también fabricaban objetos de tejido, cerámica. Diferencia fundamental con los íberos. Esta gente que era más burra no conocía la escritura, no conocía la moneda, no hacían las mismas transacciones comerciales que los otros. Y por supuesto sus ritos religiosos también eran diferentes. Adoraban a los astros, por lo tanto adoraban ¿a quién? A Cristiano Ronaldo, a Messi. Leyendas, astros me parece. Leyendas y dioses. Vamos a ver, ¿qué es un astro? Una cosa que hay en el cielo. Una estrella. Por lo tanto adoraban
A ver, ¿qué estrella? ¿Cuál es la estrella más cercana que tenemos? Pues ya está, pues adoraban al sol, fundamentalmente al sol, ¿vale? En fin, adoraban a los astros y algunos elementos de la naturaleza, la lluvia, el viento. Este nombre también os tiene que sonar. Los sacerdotes se llamaban druidas. Druidas. Y esto, por ejemplo, ha sido también muy famoso porque se han descubierto muchos asentamientos con cosas de los druidas en Francia, en la zona de Bretaña. ¿Sabéis dónde está Bretaña? Sí, la Bretaña. No. Bretaña. Reino Unido. No, señor. ¿Y dónde está? Bretaña está al lado de Normandía. ¿Dónde está Normandía? Mi padre me la luego. Pues entonces, ¿dónde estaba? ¿En Francia? En Francia, el norte de Francia. Bueno, druidas, el más famoso, ¿cómo se llama? El druida de... ¿Tiene un nombre? del Topro. No, el del choripán tampoco. Casi. Lo tendría que ir. El druida más famoso aparece en una serie de cómics francés que se llama Asterix y Obelix. El tío es el mago. Dilo más alto para que se escuche. Asterix. Ese era el druida. Ese es el que preparaba la pócima mágica. ¿Vale? Y por supuesto, tenían un gran prestigio social. Además, tened en cuenta que en esta época los druidas eran también los médicos. Te rezaban lo que fuera y en teoría te tenían que quitar los males. Al igual que los íberos, por supuesto. Pero estamos hablando de hace 2000 años. ¿Vale? Al igual que los íberos, los celtas también, en vez de inhumar, o sea, meter dentro de tierra, incineraban. Quemaban a sus muertos y después los metían en urnas. Tenéis aquí también una pequeña presentación acerca de los celtas, que ya hablaremos de ellos más adelante, porque ellos van a tener pues, bastante protagonismo cuando los romanos intenten conquistarlos. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, aquí veis, no sé si se aprecia, una serie de círculos. Esas serían la zona dedicada a las casas. Esto sería un castro, y dentro del castro las diferentes casas. Este está en Galicia. ¿Vale? Es verdad, pero la casa redonda casi. Las casas eran circulares, no tenían habitaciones, sino un único espacio en el que se hacía la vida. Esto es una reconstrucción de una de estas casas. ¿Vale? ¿La veis? No tenían ventanas, se ventilaba solamente por la puerta, así que tufillo importante. Los muros se construían de madera con adobe y el tejado de paja. Bueno, aquí un pequeño orificio para que salga el humo y se acabó. No me acuerdo de esto. Esto, donde se puede apreciar ahora algunas reconstrucciones, es en un poblado celtíbero que fue muy famoso en la antigüedad llamado Numancia. Pero eso ya hablaremos en su momento. Sí, eso está en Soria. Y con esto, el punto 2... Finiquitado. Eso es todo, amigos.